Esto no tiene como objetivo dar a conocer qué es la terapia ocupacional para un grupo de personas. Quienes estamos aquí conocemos bien su origen y su historia. Sí es la idea compartir inflexiones en esta historia recursiva, colectiva y diversa, en particular desde Lógicas del Sur. Desde la perspectiva de 7 mujeres que destacan por razones diversas en la producción de terapias ocupacionales. Yo creo que sí, son muchas historias, porque depende cuántos narradores haya. O sea, yo creo que no es una sola historia. Entonces estas son historias subjetivas dentro de un colectivo social. En el año 2010 específicamente, cuando se hace el Congreso Mundial de Terapia Ocupacional, también creo que es un momento en que eso como que explosiona, así como que hay una consolidación de eso que se venía gestando en relación a esta terapia ocupacional, que empieza a reconocer que hay distintas historias y que no hay solo una historia. Para mí el cambio de paradigma y que yo me formé en ese paradigma, y después uno se da cuenta que es el cambio después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la ida hacia la cosa más biomecánica, fundamentalmente el modelo rehabilitador y biomecánico, que fue en el que yo me formé. Yo me formé en esta facultad súper biomédica, donde el mayor avance nuestro era que trabajábamos con actividades con propósito, o sea, actividades y que era súper biomecánico, o sea, análisis de actividad al detalle así, pero ya increíble. Y para mí, pero que yo lo uno, pues a lo mejor es súper personalista, pero en el fondo mi proceso yo lo uno también con el proceso de la disciplina, es que cuando yo vuelvo por el azar, en el fondo, acá a la escuela, como ya invitada a trabajar como docente, como académica, el año 98, cuando la Claudia Muñoz era la directora, fuimos compañera de curso y bueno, por esas cosas de la vida nos reencontramos y me dijo, me encantaría que trabajaras conmigo, y un día me llamó y me dijo, vente. Y ahí ya estaba el desarrollo más fuerte del tema de la ocupación, como el concepto de ocupación. Y empecé a mirar esto, que era totalmente nuevo, ya no había sido formada ahí, y ahí dije, ya, acá esto es. O sea, esto sí tiene sentido. Cuando aparece en el fondo, más que el sentido personal, el significado social de lo que hacemos, en el fondo. Ahí se me unió con todo lo que yo venía haciendo durante 15 años, el trabajo comunitario, trabajo de calle. No es la patología. La patología al final es lo que menos importa. Hay veces, por ejemplo en el área laboral en que estoy ahora, en que no importa nada. Aquí el problema es la inequidad, el problema es la falta de oportunidades o la diferencia de oportunidades que tiene una persona que padece, entre comillas, de lo mismo. Entonces yo sentía que yo estaba haciendo cualquier cosa, estaba aprendiendo a hacer una cosa maravillosa que me apasionaba desde el alma, pero que no era terapia ocupacional. Porque no hice ningún taller con ninguna ergoterapia, con nadie. Y con el tema de la ocupación y bueno, y después mi formación en salud pública, como que ahí uní y se me vino lo que para mí ha sido siempre, que yo también creo que es un punto de inflexión, que es la mirada poblacional, no la mirada individual. O sea, la terapia ocupacional tiene una fuerte mirada individual, nosotros formamos a nuestros estudiantes con una mirada bastante individual, como el paciente, el cliente, el usuario, ¿cachai? Como esta relación. Pero creo que hay otras terapias ocupacionales, otras miradas, donde yo me siento mucho más parte de, que la mirada es más poblacional. Es más comunitaria, poblacional, colectiva, como queréis llamar. Principalmente las personas que empiezan a tener esa como distancia respecto de ese discurso que es más normativo, como más hegemónico de la terapia ocupacional, son quienes empiezan a trabajar
justamente más cercanos a los territorios, a los contextos comunitarios, que ya no tienen relación necesariamente con los problemas de salud, con la rehabilitación, por ejemplo, que es un poco la consigna con la que llega la profesión a los distintos países, sino que se empiezan a encontrar con otras problemáticas, y problemáticas que tienen que ver justamente con la pobreza, con la falta de reconocimiento de derechos, la exclusión social, y todo aquello que en el fondo genera marginación o exclusión en general. Te digo que Loísa además es la primer terapista que a fines de los 90 yo la escuché hablar de terapias ocupacionales. Fue la primera persona que la escuché hablar de terapias ocupacionales. ¿Qué presenté yo en ese congreso? Que ese fue mi interés y que se prolongó por los años 80. Yo hablaba de teoría de la técnica, para poder hacer una interpretación teórica de lo que era el fenómeno de la terapia ocupacional. Y como se discutía la cuestión de la inserción social, se empieza a discutir en esos años del periodo corto democrático la ley laboral para personas con discapacidad. Y entonces, Silvia, la dirección del hospital, la autoriza para realizar las gestiones y encuentros necesarios para apoyar a este muchacho con discapacidad para que sea uno de los que discuten la ley laboral, porque este muchacho era delegado. Y entonces acá aparece, en el año 73, el único registro que yo tengo de la participación de los terapistas ocupacionales en los procesos políticos de la época. Sí, bueno, el contexto, yo estudié la carrera en dictadura. O sea, yo estudié entre el 81 y el 85, no sé, en plena dictadura. Y esta facultad, tú entrabas a esta facultad y tú sentías que esta facultad estaba tomada por la dictadura. O sea, el modelo era súper potente, biomédico. Puedo decir que ocurrió un hecho que fue un hecho nacional en el 73, que todos sabemos, el golpe militar ocasionó un quiebre, un cambio, una desviación de mi quehacer. Teníamos además docencia, empezamos a recibir internos de la Universidad de Chile en práctica. Estuvimos con gente que nos ayudó a implementar la teoría de terapia ocupacional, dado especialmente por los psiquiatras del sector 5 del hospital, que estaban muy interesados y reconocían toda la validez de la terapia ocupacional, porque la fenomenología da el énfasis en el quehacer del ser humano en sí, lo que le valora, lo que lo hace crear, lo que le da ahí un interés personal de su quehacer. Entonces, en eso creamos, implementamos y todo. Estábamos funcionando muy bien, con reconocimiento a nivel de mi institución, con contratos de terapeutas ocupacionales, con un equipo administrativo, porque teníamos secretaria, teníamos instructores, teníamos auxiliar de enfermería, todo un equipo sanitario que también estaba a cargo mío. Viene el 73 y esto se acaba, esto se termina. Un día encontré todo el taller desbaratado, los trabajos de los pacientes destrozados en el suelo, repartidas las herramientas, algunos equipos destrozados. Y bueno, después de eso una llamada del director y de ahí se produjo el quiebre en el hospital. Quedé con el alma destrozada, mi terapia ocupacional ya no existió y me despidieron. ¿Por qué me despidieron? Bueno, por no tener una convicción clara de lo que significaba el golpe para un lado y además por mi ideología política, que en ese momento era catalogada como una funcionaria conflictiva, una mala funcionaria. Yo creo que yo aprendí de los nicaragüenses mismos a transmitir, porque la pregunta era cómo yo
¿cómo vamos a hacer para que lo que yo estoy lo que estamos tratando de hacer ahora de terapia ocupacional, pues llamémoslo rehabilitación en psicosis en Nicaragua, en ese centro de atención psicosocial, permaneciera en el tiempo y no se perdiera? ¿Cómo darle continuidad? Y porque no sacas nada con traer voluntarios, gente que participe en un equipo, profesionales bacanes, fantásticos, si no va a quedar después nada, todo eso desaparece. Entonces, además que no había terapeutas ocupacionales. Entonces, lo que hicimos fuimos creando un programa pequeño de formación a estas 3 muchachas que estaban muy interesadas en trabajar en esto y que estaba basado en la práctica, en la transmisión práctica y trabajo paralelo conmigo. O sea, nosotros trabajamos mano a mano las 2 o 3 al mismo tiempo con algún usuario en los grupos, y después que terminábamos cada hora o 2 horas de grupo o con ellos de visita, yo me sentaba o no en una pizarra, íbamos poniéndole un marco teórico o íbamos hablando de qué es lo que estábamos haciendo y por qué estábamos haciendo eso y por qué yo hacía de esa forma, no hacía de la otra, y qué pasaba si íbamos muy rápido, muy lento, o cómo elegíamos la actividad. Y mucho basado también en la actividad misma. Y fuimos haciendo un programa. Y después ese programa yo lo presenté al Ministerio de Salud y quedó. Así que, y esto de trabajar de forma integral con el cuerpo, la parte creativa, la cotidianidad, llegar a una hora, etcétera, etcétera, dependiendo de quiénes eran y dónde se insertaban, dónde estaban también. ¿Sabes que Hannah Arendt, filósofa alemana que es una de mis amores, Hannah Arendt dice que la actividad humana se expresa, y esto lo estuvimos charlando en Chile cuando estuvimos juntos hace varios años, ¿no? Que la actividad humana se expresa a través de la labor, del trabajo y de la acción. Para ella la labor es esa actividad que se realiza puertas adentro, que es lo efímero, lo de mantenimiento. Yo creo que las publicaciones marcan que la terapia ocupacional deja de ser una labor para pasar a lo mundano, al trabajo y a lo político. Eso es lo que marca una publicación. Esto que vos decís, bueno, deja de ser doméstico, porque cuando vos publicás, compartís y sos leído por otro. Y es un hecho político, sin duda. Primero estudié filosofía por interés personal, pero después empecé, cada vez que escuchaba algún elemento que me indicaba, que me recordaba la actividad con propósito, como digamos una realización humana, yo fui rescatando como fundamentos de la terapia ocupacional. Y yo no soy formada en los fundamentos teóricos de la historia, de la trayectoria histórica de los terapeutas ocupacionales. Yo tuve como mi propia realización de fundamentos de terapia ocupacional. Leer, ¿no es cierto?, algún diálogo donde se indicaba, ¿no es cierto?, que el mantenerse sano y fuerte era mantenerse haciendo ejercicio de la vida diaria, simular, remar. Y yo decía, terapia ocupacional. ¿No es cierto? Después en otro momento decía que el pensamiento humano tenía que ser, era similar a un telar, donde la liempre iba cosechando los conceptos de terapia ocupacional. Cuando la terapia ocupacional llega, por ejemplo, a Sudáfrica en el año 42, o llega a Brasil en los años 50, Argentina, Colombia, etcétera, y demás países de Latinoamérica, creo que ese es un primer momento en el que la terapia ocupacional se tiene que interrogar respecto de quién es. Y qué de esa historia que trae es aplicable o es traducible en estos nuevos contextos.
lo que se produce en la relación con otros, con otras, con objetos, de una manera que no deje fuera. Relevar estas experiencias a modo de reparación del lazo social. Esto fue escrito pensando en un grupo de personas excluidas, participantes de un centro de día. Sirve también para hablar de las terapias ocupacionales críticas desde el sur. Estas emergen una y otra vez, aun cuando somos parte de un tejido social fracturado, que al mismo tiempo cuenta con un gran potencial transformador.